Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro junto al productor uruguayo y Surco Seguros. Vos en lo importante. Gustavo, esta conexión interior hoy la titulaste algo así como Estrategias y beneficios de conciliar la producción ganadera con la conservación de la naturaleza. A ver, contanos un poquito más, por dónde va y por qué. Bueno, claro, primero el porqué. Somos muchos los que estamos convencidos de la imperiosa necesidad de incorporar la cuestión ambiental en sus diversas dimensiones y de manera rigurosa y seria en las actividades humanas, en el desarrollo humano. Y particularmente para un país agropecuario como es el Uruguay, que nuestra base productiva efectivamente integre esa dimensión ambiental, lo hace imprescindible. Lo hace imprescindible por una cuestión ética, pero además lo hace imprescindible por una cuestión de mercados. Y lo hace imprescindible porque de alguna manera tenemos que efectivamente poder conciliar esa actividad económica, que es la que llevan adelante los productores, con ese otro objetivo superior, que es el de la conservación de la naturaleza, el de la mejora de la naturaleza. Y eso plantea desafíos que no hay que negarlos. Tenemos problemas en algunas áreas más que en otras, pero también tenemos soluciones. Y lo que me parecía bueno poder traer es a partir del testimonio de un colega, pero además también productor, es que para una de esas actividades, que es la que territorialmente ocupa la mayor superficie del país, existen formas de encarar la producción que permiten avanzar bastante en eso que yo suelo decir, conciliar la producción con la conservación con la producción. Cuando digo conservación de la naturaleza me estoy refiriendo a la diversidad de aspectos que tienen que ver con este desafío ambiental. Entonces, para eso justamente es que vamos a tener a nuestro invitado de hoy, Alexandre Bardouillet, que es francés, como su nombre lo indica, pero desde sus 10 años vive en Uruguay, en La Valleja, creo que ahora está ahí, en un paraje bastante cercano a Villa Serrana, para que los oyentes lo ubiquen, que se llama Molles de Aiguá. Y bueno, y él como técnico primero, ingeniero agrónomo forestal, pero dedicado básicamente a la ganadería y también explotando eh, campos él mismo, campos familiares. Bueno, tiene una visión interesante de qué manera poder desarrollar estrategias que permitan conciliar ese desafío ambiental con la producción, y a su vez una mirada que también resulta interesante de cómo eso se puede hacer y finalmente termina potenciando la propia producción, que es la base del resultado económico. Y creo que poder ver en este ratito que estamos mirando algo muy complejo, lo estamos mirando como lo que podemos ver en una noche de tormenta cuando hay un relámpago que ilumina la noche, y es eso lo que vamos a poder ver. ¿Te pareció interesante poder traer ese testimonio de Alexandre? Alexander, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto Hola, saludarte. buen día. ¿Qué Bien, tal? Muy bien, por suerte. Un saludo a la audiencia. bienvenido. Bueno, primero, para conocerte un poquito más, Gustavo decía que desde los 10 años, si bien tu origen es francés, desde los 10 años vivís en Uruguay. ¿Cómo ha sido tu vínculo con el campo desde chico? ¿Cómo se da este vínculo con la ganadería en particular? Bueno, prácticamente crecí en el campo. Nos mudamos cuando yo tenía 10 años a Uruguay. Fui a una escuela rural, después en la zona de San Carlos, o sea, cerca de San Carlos. Después fui al liceo en San Carlos y después hice facultad en Montevideo, básicamente. Eh, y bueno, ahí me crié desde los 10 años, o sea, empecé a tener un contacto con la ganadería a los 10 años y de chico siempre ayudando a juntar un poco los animales y hacer distintas tareas, trabajar en las mangas y bueno, después hubo un tiempo en que me dediqué a otras cosas y después volví a la ganadería antes de recibirme que hice, como bien dijo Gustavo, la orientación forestal en Facultad de Agronomía, pero antes de recibirme empecé a dedicarme eh, a gestionar sistemas ganaderos. Entonces, bueno, de ahí empezó todo.
Después empecé a tener, o sea, también a su vez tenía cierta relación con la red de agroecología, o sea, formé parte de la Regional Minas Maldonado y se me plantearon ciertas inquietudes que me llevaron por el camino bueno, de tratar de mejorar la productividad, pero cuidando al medio ambiente y evitar contaminar. Entonces empecé a estudiar una serie de sistemas. Eh, o sea, en la teoría habían resultados que parecían imposibles de esa manera, bueno, que de una manera u otra empecé a probar y bueno, me convencí solo haciendo, una vez que vi los resultados, eh, tuve bastante suerte porque hice un muy buen manejo de principio. Después me desvié un poco, escuchando ciertas opiniones de otros técnicos y haciendo caso a mucha gente que no debería haber escuchado. Y, y bueno, después, a prueba y error, vamos progresando. Ahí, Alexandra, ahí me interesa una cosa que mencionaste al pasar y capaz que por ahí podemos seguir avanzando. Tú decías que viste la posibilidad de algunos resultados que te parecían que era imposible poder obtener esos resultados de la manera que se tenían. ¿Tenés algún ejemplo para mencionar o Un para decir, ejemplo bueno, ¿a qué te es estás refiriendo con eso? cuando empecé haciendo PRB, Pastoreo Racional Voisin. Para los que no lo conocen, en un predio de un índice Cognat bastante elevado, pero que estaba muy degradado porque le habían quitado tierra a la mayor parte de la superficie. Y después tuvo muy mal manejo sobre pastoreo durante muchos años. Entonces, lo primero que hice fue, antes de empezar, empecé con rotaciones, que fue lo que aprendí en Facultad de Agronomía, que podía ir mejorando las pasturas. Pero bueno, no veía mucho progreso. Estuve 2 años haciendo rotaciones y no vi muchos progresos. Hasta que empecé a armar pastoreo racional Bazán y ahí Dame un minuto ahí para que explotó no la se nos pierda producción. la gente, Alexandra. Cuando decís empecé a hacer rotaciones, ¿a qué te estás refiriendo? Rotaciones, estamos hablando de rotaciones con permanencias de no más de 25 días por parcela y después fui disminuyendo la permanencia en las parcelas a 10 días. Y bueno, iban mejorando los resultados, pero no era nada extraordinario. Hasta el día que empecé a hacer realmente, aplicar los 4 principios de Voisin. No lo voy a explicar ahora porque no nos da el tiempo, pero básicamente la producción explotó. Empecé con eso en junio, con una carga de 46 animales, y en realidad empecé en mayo y con 46 animales, y sobre fines de junio era tanto el rebrote que veía que venía atrás, que ya aumenté la carga y pasé a 80 animales en el mismo sistema que apenas podía manejar con 46. Y bueno, y ahí empezó toda una serie de una retroalimentación entre el manejo, lo que iba sucediendo con las pasturas y después con el suelo. Y bueno, llegué a tener producciones, pasar de producciones de 80 kilos más o menos de carne por hectárea a más de 300 por hectárea y por año en promedio. Y a su vez empezó a cambiar el campo, o sea, mejorando el manejo, mejoraron las pasturas. A su vez eso tiene incidencia sobre el suelo, que mejoró. Y bueno, mejoró a raíz de eso, como que se fue retroalimentando y incluso el manejo del agua mejoró porque, por ejemplo, son suelos muy arcillosos en ese lugar, en los Ceibos, y se encharcaba mucho el campo en invierno, y a raíz del manejo como que las raíces perforaron la capa de arcilla y hoy en día no se anega ningún potrero, o sea, ninguna parte entonces, bueno, hasta en el manejo del agua ayuda y permite no tener tanto arrastre superficial también. Acá Entonces los beneficios son muchos. hago un paréntesis, Gustavo, capaz que tenemos que hacer un paréntesis contigo respecto a las diferencias, ¿no? Entre lo que hace Alexander y lo que es un manejo de ganadería tradicional, ¿no? Digo para que se entienda para
para el resto de los oyentes que capaz que no les dicen qué buenas esas cifras que está manejando, qué interesante. Claro, pero claro. qué tan innovador es, qué tan diferente es, ¿no?, a lo que se suele hacer. Yo iba a hacer esa acotación sobre lo que decía, sobre lo que mencionaba Alexandra, un poco poniendo en blanco sobre negro lo que es un manejo tradicional a lo que son estos otros tipos de manejo, hacerlo muy brevemente, con la salvedad, Romina, de que esto lo están haciendo varios cientos o miles de productores ya desde hace un buen tiempo. O sea, no es tampoco que es una práctica absolutamente novedosa, sino que por el contrario es una práctica que de manera creciente lo vienen haciendo los productores, y diría más, diría que es una práctica que vienen haciendo los productores impulsada por ellos mismos, más que por, por el aporte técnico que desde la academia, quienes hemos estado trabajando desde la academia investigando estos temas, les hemos hecho. Y eso yo creo que también es sumamente interesante. Básicamente lo que mencionaba Alexandro es pasar de un sistema en el cual la rotación de los animales en diferentes parcelas, pastoreando, se da, en el mejor de los casos, con intervalos de 25, 30, 40 días, cuando no es un pastoreo continuo de los animales todo el tiempo en la misma parcela durante todo el año, a aumentar la frecuencia del movimiento de esos animales en multiplicidad de pequeñas parcelas con lo que se llama tiempos de ocupación bastante más breves. Es decir, en vez de estar los animales 25 o 30 días en una parcela para luego pasar a la siguiente, estar en esa parcela 1, 2, hasta 3 días como máximo, un poco basado en esas leyes, en esos fundamentos de ese tipo de pastoreo. Y entonces ahí se genera un gran cambio que tiene impacto sobre los aspectos productivos, que son muy, muy importantes, como mencionaba Alexander, pero que además también era el pasar, y era también lo que me interesaba en esta siguiente parte, Alexander, poder ver, es cómo a partir de una práctica que no es una receta, sino que son principios a poder llevar adelante, adaptados a la situación de cada predio, y tú dijiste las particularidades del tuyo con esa cuestión horrible de que le hubieran sacado tierra a ese campo, cómo eso permitió, sí, está bien, aumentar la producción de kilos de carne por hectárea en base a ese manejo de muchos animales durante poco tiempo en una misma superficie para luego pasar a otra, pero cómo eso empezó a retroalimentar ese sistema. Tú mencionabas la mejora del agua, la mejora del suelo, la mejora en la exploración de las raíces de las especies de pasto que están ahí. ¿Cómo ves, como productor barra técnico, cómo ves esas mejoras? ¿Cómo las cuantificás y sobre todo qué impacto crees que tienen esas mejoras en el mediano y largo plazo, más allá de los kilos que en cada ejercicio has sacado? Bueno, vamos por partes. Primero que nada, cuando empezamos, o sea, hay algo que quería acotar antes, es que no hay que centrarse solo en un sistema determinado. Estamos hablando del sistema más intensivo dentro de lo que es la ganadería regenerativa, o casi el más intensivo. No hay que cerrarse en eso, sino que hay muchos sistemas, o sea, con cambio de parcela cada más días, de repente con una permanencia de 6, 7 hasta 10 días, incluso hasta 25 días, los resultados son positivos. El tema es que, bueno, cuanto más se trabaja, más resultado hay en el corto plazo, pero no hay que cerrarse en solo eso. Después, los beneficios son notorios. O sea, primero, cuando cae una lluvia, caen 50 milímetros de golpe, y si toda esa agua se va a la cañada, la pastura rebrota mucho menos. Entonces, o sea, el agua en el suelo, nosotros necesitamos que el agua esté en el suelo, no en la cañada, ni contaminando, o sea, ni arrastrando nutrientes, y contaminando por ahí. Entonces, eh, se ve, los efectos son muchos. Después, el Perdóname, efecto, perdóname ahí para el oyente, pero ¿por qué ese sistema mejoraría que haya menos escorrentía de agua hacia las cañadas? En un ejemplo, ¿por qué? básicamente, caen 100 milímetros. Si esos 100 milímetros se infiltran 80, se van solo 20 a la cañada. Ahora, si tenemos un suelo duro, impermeable, caen 100 milímetros, y si va a ser al revés, se van a quedar 20 en el suelo y van a ir 80 a la cañada.
Y tú Entonces, decís y tú lo que mencionás es que ese sistema adoptado, y me parece muy bueno lo que dijiste, con la flexibilidad de no tomarse el fanatismo de que tiene que ser exactamente así, tipo receta de cocina, eso mejoraría la capacidad de infiltración. exacto, mejora la capacidad de infiltración. Todos los problemas que tenemos con en las, ¿cómo es que se dice? En las napas, Sí, el agua del subsuelo, de subterránea donde que se está secando, se están secando los pozos en muchos lugares. Bueno, la forma de recuperarlo sería esa. Y a su vez, los mismos arroyos y ríos se alimentan también de las aguas subterráneas, o sea, el ciclo del agua como que claro. vuelve a lo que tendría que ser. Y eso sería, Alexandro, porque el hecho de tener multiplicidad de parcelas con pasto, forraje en diferentes alturas, en diferentes niveles, es lo que permitiría que el agua quedara más tiempo y lo cual aumentaría la posibilidad de infiltración, más lo otro que mencionaste de mayor Exacto. exploración radicular, A, o sea, que las a su vez, raíces puedan ir más hondo. ¿Entendí bien? exacto. O sea, este sistema se basa en los descansos de las pasturas. La primera ley de Voisin se basa en los descansos. Entonces, si uno deja descansar la pastura, va a crecer la parte aérea y en consecuencia va a crecer la parte subterránea. En estos sistemas se pastorea, se hace un pastoreo intenso, entonces se baja mucho el nivel del tapiz, o sea, la parte aérea se come casi toda y la planta necesita rebrotar. Pero a su vez, todas esas raíces tienen un costo energético para la planta que tiene para mantenerlos. Entonces, en cada pastoreo, la planta sacrifica una parte de sus raíces, deja algunas, pero las otras dejan su huella en el suelo porque dejan, a su vez, dejan carbono y dejan un pasaje como un tubito que va bajando en la tierra y permite que el agua se infiltre, porque es y a su vez mejora la oxigenación del suelo, o sea, son eh, muchos los Ahí, beneficios ahí y va, por eso se ahí lo vi. retroalimenta. Ahí logré ver lo que decías, si me dejas, Romina, Sí, lo dale, trato de pasar exacto, buenísimo. y vos me corregís, Alexandra, si no es eso, porque me parece que dijiste tres, cuatro cosas que son fundamentales. Al permitir una mayor altura del forraje, porque no se está comiendo todo el tiempo, lo que tú decís es que todo lo que se ve sobre el suelo de masa de forraje, de masa de pasto, también implica que bajo el suelo esas raíces crecieron en una proporción similar. Primera Exactamente. cosa. La segunda cosa que dijiste Y es, profundidad similar a la altura también. por eso, y profundidad similar a altura. La segunda cosa que dijiste es, cuando se pastorea esa parcela y se baja de golpe todo ese volumen, eso hace que ese forraje tenga que volver a crecer, para lo cual echa mano a las reservas que hay en las raíces, pero a su vez eso genera la muerte de parte de esas raíces y donde murieron esas raíces es donde se generan pequeños canales por los cuales se infiltra el agua. Canales que además permiten mejorar la oxigenación y eso Sí. mejora la vida del suelo. Hasta ahí hice un resumen más o menos. Exacto, y es debe ser la mejor manera de quitarle carbono a la atmósfera, de fijar carbono en el suelo. Por eso estos sistemas también pueden verse implicados en sistemas de bonos de carbono. O sea, Uy, está ahí ya le pusiste comprobado. un extra, bonos del carbono. Ahí hemos hecho notas al respecto, pero a ver, contanos brevemente por lo menos cómo incide, cómo influye ese aspecto en esto, en este sistema productivo. Bueno, básicamente lo que hacemos cuando se mueren las raíces en el suelo bueno, y después, poco tiempo después, la planta se recupera y crea nuevas raíces y se vuelve a pastorear y se vuelven a morir un montón de raíces en el suelo. Lo que estamos haciendo es incorporar materia orgánica al suelo. La materia orgánica se compone en gran medida de carbono. Ese carbono viene directamente de la atmósfera. Entonces, lo que estamos haciendo es activar lo que se le llama la bomba de carbono. Eh, la bomba de carbono lo que hace en realidad básicamente es quitar carbono de la atmósfera y mandarlo al suelo. Entonces ganamos todo, porque quitamos CO2 de la atmósfera, por lo tanto gases de efecto invernadero, y mejoramos la calidad del suelo, porque ese carbono en el suelo va a mejorar la capacidad de retención de agua, la capacidad de infiltración en el suelo, y a mediano y largo plazo también la fertilidad. Entonces, una charla que tuvimos, en una charla que
fuimos previa con Gustavo, yo le expliqué que para mí el mayor beneficio que tenemos en esto es el aumento de productividad del campo, pero a su vez también está el hecho de que podríamos entrar en los bonos de carbono. Lo que pasa es que a escala de un predio no es rentable hacer todos los estudios y todas las cosas para probar el progreso que tenemos y, o sea, no te paga lo que vas a recuperar con los bonos. Entonces no tiene mucho sentido. Pero se sabe que si se hace a mayor escala se puede tener 10 20, hasta más dólares por hectárea y por año. Estoy pensando, por ejemplo, en las Eh, dificultades que podría tener hoy en día certificar eso. claro, no es sencillo. No es sencillo, me imagino. Mm. Hay métodos y a su vez el tema es que tienen que ser métodos estandarizados. Entonces son un montón de cosas, certificaciones y son cosas costosas que a nivel de un predio Claro. no sé, 200, 500, 1000 hectáreas, es complicado financiar. Ahora, son cosas que se hacen en una escala de 40, 50 mil hectáreas y ahí sí vale la pena. Eh, Claro, Entonces, lo que ahora, habría que hacer es juntarse un montón de productores para eso. Ujú. sí, y de todas maneras, en esa conversación que mencionaba Alexander, yo lo que le decía es que a mí lo que me resulta sumamente atractivo de esto y cómo se une lo útil con lo agradable es que independientemente de que puedas aprovechar ese beneficio extra que implica los bonos de carbono, él mencionaba que esto tiene ventajas directas sobre ese sistema de producción, algunas de las cuales ya mencionó y que vos ibas a preguntar algo ahora, Romina, pero no quiero dejar que tú preguntes eso, pero me parece bueno hacer énfasis en esas cosas que tú decías, que son las ventajas de ese aumento de la materia orgánica sobre mi sistema, independientemente de ese extra que podría Claro. darme la venta de bonos, pero que eso tiene enormes ventajas ya hoy capitalizables en dinero y en ambiente. En dinero y en ambiente, repito, conciliando ambas, independientemente de que lo pueda capitalizar con la venta de bonos. Lo mencionaste al pasar, pero tú decías, ese aumento en la materia orgánica implica un suelo más productivo, un suelo más fértil, un suelo que reserva mayor cantidad de agua, un suelo que tiene más vida, más vida en el suelo, más vida de microorganismos, que son los que generan todo ese suelo vivo. Y eso me imagino que está afectando además de la productividad, la propia composición herbácea de ese tapiz, mejorándola. Es decir, todo eso se da de la mano. Exacto. A su vez, bueno, la composición del tapiz depende del manejo y depende del suelo. En mayor medida. Entonces, o en gran medida. Por ejemplo, los senecios. Mucha gente está preocupado por el senecio madagascariensis porque se tapan los tapices o sea, o los campos y no deja lugar para el pasto. Pero el senecio madagascariensis, o sea, los senecios en general, son especies pioneras que se instalan en suelos degradados. Entonces, una vez que recupera un suelo y lo mejora, sea añadiéndole algún nutriente específico o el carbono o mejorando el sistema con lo que implica la nutrición biológica de las pasturas y todo. Una vez que se mejora el suelo, las plantas pioneras se retiran porque ya no tienen las condiciones necesarias para su crecimiento. Entonces, o si no, compiten mucho mejor las otras especies y no les dejan el tiempo de cumplir su ciclo o de crecer antes de que les hagan sombra a las especies productivas. Entonces, los beneficios son múltiples y más allá del tema de los bonos de carbono y todo, es mucho mayor el beneficio para mí que tenemos por cómo se mejora solo el suelo, o sea, sin estar buscando fijar carbono para los bonos de carbono, ya Ujú. fijar carbono para uno mismo ya es muy rentable. Y otra cosa muy importante que no mencionamos, mejora la infiltración de agua en el suelo, entonces disminuye la escorrentía. Es muy importante en sistemas donde se fertiliza, porque uno aplica fertilizante y muchas veces queda en la superficie del suelo. Si hay arrastres, todo ese fertilizante se va a los arroyos, a los ríos, a las lagunas y contamina el agua potable después, que es lo que se va a consumir en las ciudades. Entonces, es muy importante cuidar
el ambiente o el suelo desde el principio y en todos lados. Y O, estoy pensando está claro a nivel de lo que decís de pasturas, ¿no? Y eso después, ¿cómo incide en, concretamente, por ejemplo, la carne, lo que puedo obtener del ganado? bueno, en el ganado, o sea, en cuanto mayor es la velocidad de crecimiento del ganado, más tierna la carne, por ejemplo. Ujú. Entonces, en estos sistemas, como los animales pueden ingresar a las parcelas con un buen volumen de pasto, pueden comer a boca llena, como se dice en el campo. Entonces, ahí mejora la calidad de la carne en lo que es la parte de gusto y terneza. A su vez, la carne de pasto tiene una composición distinta a la carne de grano, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí no me voy a poner a hablar de eso, pero es mucho más saludable. O sea, los animales están hechos para comer pasto. Si los podemos engordar y terminar con pasto, también es interesante. Alexandre, ahí mira, Pero no me quiero desviar mucho de... no, pero mira, ahí estribando en esa pregunta de Romina, me parece relevante, tú mencionabas al principio el cambio en la producción que tú tuviste en lo que tú gestionabas. Pasaste de 80 kilos a 200, 300 kilos por hectárea año de producción Mm. le llamamos de carne, pero es de peso vivo por hectárea. De Que peso vivo, hemos, Ujú. exacto. Ahí sí, está. que hemos aumentado. Incluso en algún No, buen no, año he pasado a los 500. claro, claro. Entonces, lo que me parece interesante sobre eso, de vuelta, siempre pensando para ilustrar al oyente, es, bueno, eso que tú hiciste, que lo hiciste acomodando determinadas prácticas de manejo en base a una concepción de cómo debe ser el sistema pastoreo, alguien podría decir, bueno, pero eso probablemente tenga elevados costos asociados a hacer esa práctica que permitió pasar de 80 a 200 o a 300 o a 500 en determinado año. Y si eso es así, alguien puede decirse, bueno, si para pasar de 80 a 200 gasté más de lo que me va a dar ese plus de productividad, en realidad me quedo quieto en los 80. Entonces me importaba preguntarte eso, si efectivamente esas modificaciones que tuviste que hacer en el sistema de producción implica inversiones que pongan en tela de juicio ese aumento de productividad o que lo hagan demasiado sensible, así te agarra una seca, así baja un poquito el precio o a cualquiera de esos factores que permanentemente nos están afectando. Bueno, ahí es bastante complejo. Básicamente, vamos a empezar por el principio. Esto es una tecnología de procesos, no de insumos. Entonces, no necesariamente se va a gastar más. Muchas veces se gasta menos incluso. Y lo que es caro, básicamente, es la infraestructura permanente, si se arma una infraestructura permanente para la explotación del predio. ¿A qué te referís ahí La con ventaja infraestructura permanente? Es, son los eléctricos que van a estar en su lugar y que no se van a mover, por ejemplo, las cañerías de agua para llegar a la parcela, para mejorar la productividad, o sea, toda la parte que no se mueve. Después, si uno no quiere gastar mucho, yo, por ejemplo, cuando empecé con esto no creía en el sistema, entonces no quise invertir. Y empecé con unos rollos de piolines, 100 estacas y bueno, y un electrificador y ahí empecé. Iba armando semana a semana, iba desarmando y armando 7 parcelas para que tuviera toda la semana o sea, que pudiera ir cambiando los animales toda la semana sin perder tiempo en eso, Ujú. básicamente. Ahí hay un factor de Una vez que tiempo. está todo Sí, armado, dale. con la ventaja con las parcelas permanentes es que uno no pierde tiempo armando y desarmando prácticamente, lo que sí quita flexibilidad. Entonces, yo lo que hago, tengo parcelas permanentes, ahora acá donde estamos, y ahí las subdivido con piolines, y en función de las necesidades o de la cantidad de ganado que voy a echar, por ejemplo, ahora tengo eh, unas terneras recién destetadas que están comiendo unas parcelas. Bueno, ayer las eché en una parcela grande, pero hoy, cuando tenga un rato, voy a ir a dividirla y empiezo a comerlas por sectores para hacer un mejor manejo y a su vez no pasar tanto trabajo armando mucha cosa, básicamente. Me queda una pregunta para los dos, pero a ver, si es tan sencillo, así como lo plantea Alexander, ¿por qué no se hace
más aún este tipo de manejo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo que señalabas bueno, lleva algo más de infraestructura, sobre todo a nivel inicial. Después que es mucho más mano de obra, por así decirlo, te requiere mucho más tiempo de estar encima por el hecho de las parcelas irlas moviendo mucho más. Pero ¿por qué todavía hay cierta resistencia a utilizarlo como sistema si están tan claras las ventajas desde el punto de vista ambiental, ni que hablar, pero también productivo, ¿no? Bueno, ahí tenías varios factores, pero el principal, yo creo, es que la gente no conoce el sistema y que no hay gente formada para esto, porque a su vez, yo cuando terminé Facultad de Agronomía no estaba preparado para eso y tuve que estudiarlo el sistema, hacer experiencia y tuve suerte desde sobre todo al principio, que hice un manejo muy bueno durante los primeros meses. Después, y ahí pude ver lo bueno que era el sistema. Después, bueno, me desvié un poco y me costó un tiempo volver a cómo tenía que manejarlo realmente. Entonces, no, primero que nada, faltaría formación. Por eso acá a largo plazo la idea es armar un centro de formación, pero bueno, eso es mm, algo que todavía no va a ser fácil. Eh, Falta entonces capacitación y falta experiencia y bueno, pero bueno, eh, cuando empezamos con esto y a difundirlo, en 2016, la primera jornada que la armé así como para mostrar un poco a algunos productores que les interesara ver el sistema, mostrarle cómo lo que estaba sucediendo, cómo estaba haciendo, presentar algún número. Vinieron más de 300 personas. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que era una cosa, faltaba información, faltaba todo, no se conoce mucho el sistema. Ahora, una cosa era en 2016 cuando empezamos, o 2017, y otra cosa es hoy en día, que uno hoy en día habla de PRB y prácticamente todo el mundo sabe más o menos de lo que estamos hablando. Y lo que sucede también es que yo cada poco tiempo me entero de un sistema más que hay acá en la vuelta. Ujú. Yo voy Entonces, voy a recoger, si me permite, voy a Sí, recoger el dale. guante de tu pregunta, Romina, que le hiciste a ambos, y voy a decir algo que me va a salir carísimo, pero me parece que que es bueno que se pueda decir así y refuerza algo de lo que mencionaba Alexander. Alexander tiene 37 años, yo tengo 20 años más y fui docente e investigador. Yo puedo asegurar que en la Facultad de Agronomía, mientras yo fui estudiante, mientras fui docente y mientras fui investigador, y cuando digo la Facultad de Agronomía me refiero a la Facultad de Agronomía en sí misma, pero también al resto del sistema de investigación del Uruguay, no solo no se investigaba en esto, sino que esto era visto como mala palabra. Y era desdeñado desde la academia, y mis propios colegas, investigadores, amigos, a los que quiero muchísimo. Cuando yo empecé a trabajar en esto, poco más que era un curandero haciendo medicina. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que son miles de productores que lo han empezado a hacer. Todo aquel productor que lo empezó a hacer no dejó de hacerlo y se creó en Uruguay ahí, una sociedad ahí uruguaya de pastareos te racionales. Sí, dale, Alexander. interrumpo un segundito. Ningún productor de los que haya tenido éxito dejó de hacerlo. Hay algunos que no tuvieron éxito Está bien, sí, sí, por distintos factores, pero por distintos factores. Pero yo creo que ahí esa situación, que es la situación que yo conté de antes, hoy ha ido cambiando. Y lo voy a poner como un ejemplo. El propio INIA tiene un experimento de largo plazo donde está evaluando estos tipos de sistemas. Pero como no hay cosa más cerca que la realidad, yo creo que lo que importa es ver eso. Son miles de los productores, probablemente no la mayoría, pero sí una muy buena parte de los productores ganaderos de Uruguay que han empezado en estos sistemas y en muy diferentes escalas. Es otra gran ventaja que tiene esto. O sea, se adapta a productores muy chiquitos. Cuando te digo muy chiquitos, son productores de 10, 15 hectáreas, a productores que tienen o manejan o gestionan cientos o miles de hectáreas. Hay muchísimos de esos productores trabajando en esto, generando, y yo mencionaba recién, se creó hace 4, 5, 6 años, ahora no me acuerdo bien, la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional, en la cual confluyen cantidad de productores y de técnicos trabajando sobre esto. Entonces,
Un poco lo que decía Alexander, que era lo que yo quería finalmente terminar mencionando. Hay un pecado original de por qué esto no es muy conocido, pero para mirar la mitad del vaso lleno, es cierto que hoy esto está mucho más desarrollado, es cierto que esto está muy, hizo carne en el productor y es el propio productor el que nos obligó a los técnicos y a los académicos a decir, "Vos, acá hay algo, trabajen sobre esto, miren que esto a nosotros nos cambia la vida". Y quienes estuvimos vinculados desde la academia trabajando con esto, ayudamos a generar información que permite decir, no exige más trabajo, no existe más no exige más inversión, por el contrario, tiene una sumatoria de pequeñas acciones, no es una receta, lo decía Alexander, pero es una sumatoria de pequeñas acciones combinadas que efectivamente cambian en nuestros agroecosistemas, en lo productivo, en las horas de trabajo, en los resultados económicos de ese sistema productivo y, por si fuera poco, en la añadidura de una serie de ventajas desde el punto de vista ambiental, de las diferentes dimensiones que uno lo quiera mirar. Perdón por el speech, pero me diste el pie, Romina, para decirlo. Marcos, desde Otra la... Sí. cosa increíble es que la mayor parte y la bibliografía, la información más importante es de los años 50. La mayor parte de la investigación que se hizo en esto es de los años 50. Después de que falleció Bazin, prácticamente, bueno, hubo mucha gente que retomó el sistema, pero se basó todo en lo de Bazin y la investigación después de esto ha sido muy poca. Entonces, estamos hablando de que tiene mucho para mejorar y hay mucho por hacer todavía. Y mira, y déjame una cosa antes de lo del oyente, Sí. Romina, una cosa cortita. También para hacer mea culpa, porque lo dijo Alexander y lo quiero retomar. Tampoco nada de esto es mágico, no es de un día para el otro. Ujú. Y creo que parte de los problemas que tiene la no adopción de esta técnica es que hubo también desde quienes proponen esta técnica el venderla, entre comillas, como una cosa maravillosa, que es soplar y hacer botella y que sentado en tu casa ibas a replicar tu producción. La magia no existe, si existiera la magia estaríamos todos en otro lugar. O sea que también me parece importante reconocer esto. Esto exige rigor, exige trabajo, exige tomar las decisiones informadas, pero los resultados de lo que ocurre en Uruguay, en Argentina, en Brasil, digo, vamos a ver en toda esta región del bioma Pampa, realmente sumamente contundente, más allá de lo que los papers puedan decir al respecto. Alexandre, De hecho, gracias, ¿eh? Gracias por estos bueno, minutos esta mañana aquí en Perspectiva, en el espacio de Conexión Interior, por contarnos tu experiencia, por compartirla con los oyentes y por las explicaciones que nos diste. Volvemos a retomar la conversación en cualquier momento. bueno, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Gustavo, un abrazo para vos también y nos reencontramos dentro de 15 días, si te parece. Nos vemos en 15 días. Chau, Chau, chau. chau. Conexión Interior. Es una presentación de Erro junto al productor uruguayo y Surco Seguros. Vos en lo importante.